Vamos a ver un ejemplo de cómo enviar un mensaje desde un componente padre a un componente hijo. En este primer ejemplo vamos a tener dos componentes, uno padre y uno hijo. En el componente padre vamos a tener un textbox en el cual cada vez que escribamos se enviará el texto del textbox al componente hijo, el cual mostrará dicho texto en pantalla. Aquí estamos en el HTML del componente padre y lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear nuestro input, es decir, nuestro textbox. Para eso vamos a crear un input acá y vamos a utilizar el evento input para guardar en una variable el texto que escribe un usuario. Para eso vamos a decir event para referirnos al input en el que estamos trabajando. Vamos a decir target value. Ya con eso yo le estoy asignando a la variable texto padre el valor del contenido del textbox. Además, vamos aquí abajo a colocar app hijo. App hijo es el nombre del componente hijo que yo he creado. Fíjate que si venimos acá arriba, tenemos el selector app hijo acá. Así que vamos a decir app hijo acá. Ahora vamos a definir esta variable en nuestra clase del componente padre. Vamos a venir acá, vamos a pegar esto y vamos a decir que va a ser una variable del tipo string. Y ahora vamos a ir al componente hijo a trabajar. Como te decía, lo que queremos es que el componente hijo reciba lo que se ha escrito en el textbox del componente padre. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir una variable acá, pues en esta variable es que vamos a guardar el texto que recibamos del componente padre. Como veíamos en el video anterior, necesitamos decorar esta variable con el atributo input. La razón por la que tenemos que hacer esto es para que así se me permita asignar el valor de esta variable desde el componente padre. Entonces ahora yo voy a copiar esto que tenemos acá. Vamos a venir a la plantilla del componente hijo y yo lo que voy a hacer es que yo voy a colocar el siguiente mensaje. Vamos a decir, aquí se muestra el texto en el componente hijo y simplemente vamos a utilizar interpolación para mostrar el texto en pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir hacia el componente padre, vamos a venir hacia nuestra directiva del componente hijo, vamos a utilizar binding de atributo, vamos a colocar el nombre de la variable con el cual o con la cual vamos a interactuar y a esta variable texto hijo que hemos declarado acá en la clase del componente hijo es que vamos a colocar el valor de la variable texto padre. Así que yo voy a copiar esto y vamos a pegar esto acá. Y ya con esto, cuando yo salve todos mis archivos, vamos a poder ir hacia Google Chrome y vamos a ver que aquí tenemos nuestra aplicación. Si yo escribo acá, por ejemplo, Felipe, vamos a ver que aquí abajo se está replicando el texto que yo estoy escribiendo aquí arriba. Pero nos fijamos que esto es el componente padre y esto aquí abajo es el componente hijo. Así que efectivamente nos estamos comunicando desde un componente padre hacia un componente hijo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Si lo deseamos, podemos ejecutar funcionalidad personalizada al momento de enviar un mensaje a un componente hijo. Una razón para hacer esto es realizar una transformación sobre el mensaje que recibe el componente. Por ejemplo, colocar el mensaje en mayúsculas. Esto lo podemos hacer con getters y setters. Vamos a ver un ejemplo de esto. Aquí estamos en Visual Studio Code y lo que vamos a hacer es que vamos a modificar el ejemplo 1 para que utilice getters y setters y así poder utilizar una funcionalidad personalizada cuando recibamos el mensaje en el componente hijo. Ya no vamos a utilizar esto de esta manera, sino que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar una variable privada que va a ser un campo, va a ser del tipo string, y lo que vamos a hacer es que vamos a declarar un input acá. Vamos a colocar el atributo input para un setter, que va a ser texto hijo. Le vamos a pasar un valor. Este valor va a venir del componente padre. Vamos a asegurarnos de que ese valor no sea undefined, y si lo es, o no sea indefinido, y si lo es, le vamos a asignar un string vacío. Y finalmente vamos a decir this texto hijo igual value to uppercase. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es que cuando recibimos un valor, estamos verificando que no sea undefined ni nulo y estamos colocando este valor en mayúsculas. Ahora vamos a colocar el get, vamos a decir texto hijo y vamos a hacer un simple return this texto hijo. Como te decía, lo que estamos haciendo es utilizar getters y setters. La idea de los getters y setters es poder implementar lógica personalizada
cuando leamos y asignemos valor a una variable. En este caso, a la variable texto hijo que tenemos acá. Lo que estamos haciendo es que para asignarle un valor a esta variable que tenemos acá, primero tenemos que pasar por esta función. Y esta función va a ser una transformación personalizada sobre el valor que estamos intentando asignar. Algo similar podríamos hacer en el caso de get. En el caso de que quisiéramos aplicar una transformación previa o algún tipo de lógica previa en general, antes de yo retornar el valor de la variable texto hijo. Entonces vamos a salvar y vamos a regresar hacia Google Chrome y vamos a ver que ya nuestro ejemplo ha cargado. Yo voy a escribir Felipe en minúscula acá y vamos a ver que aquí se está colocando en mayúscula.